Señores, buenas tardes. Tenemos distintos temas para hoy. Vamos a analizar esta cuestión entre el COVID y la gripe A que ya comenzó a preocupar entre nosotros. Vamos a hablar del tema de la guerra en Ucrania y también lo que pasó en la última sesión de la Cámara de Diputados con el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Germán, ¿cómo ¿Qué tal, Vanessa? Bien, ¿Bien? bien. Arrancamos con el tema de la guerra. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Usted hace unos años escribió un trabajo, una novela, una obra referida a la guerra en un diálogo imaginario entre Sigmund Freud y Albert Einstein. Freud, el padre del psicoanálisis, y Einstein, el hombre que crea prácticamente la bomba atómica. Cuénteme un poco esa idea y cómo se trae al día de hoy. Bueno, sí, en realidad fue una obra de teatro que hice con una amiga mía y una colega, María Blanca Nuri, y realmente, bueno, en ese momento tuvimos la invitación a hacer ese texto que tratamos de imaginar que podían hablar dos personas tan geniales en el siglo XX como fue Einstein y Freud. Cuando comenzamos a hacer una investigación, estoy hablando de hace ya muchos años, nos encontramos con que ellos se habían conocido, habían tenido un encuentro y después tuvieron una correspondencia, mantuvieron una correspondencia. A partir de ahí, bueno, comenzamos a ficcionar toda una obra de teatro alrededor de la búsqueda de una mujer, que además fue una mujer que vivió en la época de Freud y que se llamó Lou Andrea Salomé, que fue una filósofa muy interesante, una mujer muy avanzada en su edad, en su época, no en su edad, sino en su época, una pionera y, bueno, y además fue una mujer muy requerida, fue amante de Rilke, fue amante de muchos otros poetas y de gente muy talentosa. Perdón, ¿pionera de qué entonces? ¿Eh? ¿Pionera de qué? En las luchas sobre la mujer. Ajá, bien. En ese punto, sí. Y además pionera en el desarrollo del psicoanálisis. Hay muchos desarrollos que Freud toma de ella, de Lou Andrea Salomé. Entonces comenzamos a ficcionar y tratamos de ver qué realmente podían, volviendo al diálogo de Freud y Einstein, y encontramos que ellos habían dialogado sobre el tema de la guerra. ¿A partir de qué? A partir de que cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, que fue una de las guerras más sangrientas, sin códigos que se hizo en el mundo, y que realmente las atrocidades que se cometieron fueron enormes, hubo una conciliación de las naciones para ver de qué manera asegurar la paz en el mundo. Entonces, 14 al 19. Exacto, 14 en la 19, Primera correcto. Guerra, exacto. Entonces se reunieron, fue una convocatoria de todas las naciones a hacer un tratamiento para la paz en el mundo. En ese momento se lo invita, esta congregación, se invita a Einstein. Y Einstein hace una convocatoria a Sigmund Freud para preguntarle, bueno, qué podía hacerse con esta cuestión para poder evitar las guerras. Esa es la pregunta que Einstein le hace a Freud. ¿Qué podía hacerse realmente para poder evitar la existencia de las guerras en el mundo? Pregunta, Para que esto ¿esa no se pregunta es imaginaria o es real? No, estoy hablando, por eso separé lo que es el texto de la obra de teatro de lo que es la real correspondencia Correcto. que hubo y la razón por la que Einstein se conecta con Freud, que fue exactamente en el año 32, cuando Einstein le escribe a Freud y le hace esta pregunta clarísima, le dice, ¿qué podemos hacer para poder evitar que esto vuelva a pasar en el mundo? Entonces Freud escribe un texto famoso que se llama El porqué de la guerra. Es un texto que Freud teoriza en 1933, que invito a todos que los lean. Es un texto muy actual, donde realmente ahí él, con su genialidad, puede como hacer una investigación de lo que es la naturaleza humana. Y dice, la naturaleza humana es destructiva, tenemos todos una pulsión de muerte y que ese punto tenemos que tenerlo esclarecido y saber qué hacer con eso, porque si no el ser humano, en tanto menos conciencia tome de la existencia de estas pulsiones destructivas, bueno, apela a ellas, apela a la violencia y no a la palabra, apela a la violencia y no a la cultura. Ese es otro tratamiento que también Freud propone para evitar la guerra, el tratamiento de la educación y de la cultura.
como dos armas para poder luchar contra eso. Y bueno, es un planteo interesante porque tiene una actualidad absolutamente vigente, porque nosotros podríamos decir hoy, bueno, pero ha pasado mucho tiempo, los humanos hemos evolucionado, el mundo ya ha cambiado, no estamos en 1917, no estamos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, podemos ver cómo en la estructura humana no hay un progreso. Podemos ver un progreso quizás en las comunicaciones, un progreso porque hoy tenemos celulares, que tenemos internet, o sea, hay un progreso en lo tecnológico, pero realmente en la esencia humana hay puntos que se sostienen y están absolutamente vigentes, ¿no? Doctora, ¿por qué nos conmueven mucho las guerras? Bueno, las guerras nos conmueven porque uno sabe, y esto Freud lo habla con Einstein, de que detrás de la guerra lo que hay siempre es un intento de poder, es una sed de destrucción, es un intento de lucrar con los bienes, de lucrar para tener más poder. También hay que decir, y nosotros eso ya lo tratamos también en la obra de teatro, es un tema de los hombres, las mujeres difícilmente vayamos a la guerra, es un tema de hombres la guerra, porque es un tema del poder, es un tema de la lucha por territorios, por armas, por dinero, y bueno, y nos conmueve muchísimo la guerra porque queda detrás de esas luchas de los poderosos infinidad de gente absolutamente inocente que tiene que pagar las consecuencias de los niños, de las madres, de hombres, de mujeres que ven truncadas sus vidas, que ven saqueadas sus casas, que ven saqueadas sus pertenencias y que no deja de ser una devastación, ¿no? Le voy a preguntar en la actualidad, aquellas personas que se recuperan en el tiempo, en lo psicológico. Bueno, hay muchos tratamientos donde uno puede ver que sí, pero también hay muchas experiencias de muchos hombres que no han podido sobrevivir a lo que se llaman los traumatismos de la guerra, el horror de la muerte, del amigo, del hermano, del compañero. Entonces no es sencillo, es un tema muy complicado. Hay muchísimos suicidios que también han ocurrido luego de las guerras, ¿no? Porque no es fácil poder superar ese tipo de horror. La guerra y la matanza es horrorosa, ¿no? Hay una película que justamente estuve viendo que les recomiendo también que vean, que se llama Incendios, ¿no? Una película también muy interesante donde se ve realmente esto, que se incendia y donde se puede ver este punto destructivo de lo humano, pero que también hay que pensarlo no solo en la dimensión de la guerra, sino que también eso funciona en todos nosotros cuando fumamos, cuando nos desbastamos de múltiples maneras, sobre todo cuando no hay respeto de la ley. Pero esta guerra, estamos hablando del tema de Rusia-Ucrania, es como si fuera en tiempo real. Eso está conmoviendo mucho más, conmueve al mundo. Es que sin duda, porque es en tiempo real, no es como si fuera, es una guerra realmente que está ocurriendo en el mundo y estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea, claro, lejos de lo que era Freud y Einstein. Por eso lo digo, porque esto muestra que lo que han dicho estos dos tipos tan geniales tiene una total vigencia, porque realmente uno ve que la naturaleza humana responde a esos parámetros y en donde uno podría decir, bueno, pero estamos en el siglo XXI, ¿no? Se supone que somos civilizados, sin embargo, la civilidad nuestra muestra, al lado de la civilidad, pongo comillas, estas tendencias destructivas que no miran nada, más que acaparar, apropiarse, violentarse, porque yo no sé de política y de tácticas de guerra tampoco, porque no es mi tema, pero sí puedo decir que se podría hacer un tratamiento de las diferencias desde el lado de la palabra, desde el lado de los pactos políticos, no desde el lado de la violencia. ¿Hace cuánto tiempo que ha ocurrido la escritura? Mucho, 2014. Mucho. ¿Fue una idea de las dos o se lo piden? Sí, nos piden y fuimos, la idea la fuimos, o sea, nos pidieron un título y la idea la fuimos construyendo. Le agradezco muchísimo. Gracias por venir. Por favor. Gracias a usted. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Hacemos una pausa y ya volvemos.